A veces una vivencia significativa pues no llega como un trueno, sino más bien como un pequeño temblor interno que nos obliga a mirarnos de forma muy, pero muy distinta. Todos cargamos proyecciones. ¿Qué son estas? Ideas, miedos, expectativas que lanzamos al mundo sin darnos cuenta. Pero llega un momento en que debemos o alcanzamos el momento en que nos preguntamos hasta qué punto esas proyecciones nacen de nuestra actitud consciente y hasta qué punto nos gobiernan sin permiso. Y ahí aparece justo nuestro deber, pues más íntimo, mantenernos ocupados en el proceso de nuestra propia transformación. No como una de esas metas grandiosas, sino como un gesto cotidiano de honestidad con lo que somos y con lo que aún no entendemos de nosotros mismos. Cuando yo observo la filmografía del estudio A24 desde una lente ya más psicológica y profesional, me doy cuenta de algo. Sus historias no solamente hablan de personajes en crisis, hablan de nosotros mismos. Hablan de la fractura de la identidad, de ese choque entre lo que mostramos y lo que ocultamos, y también de ese momento preciso en que la vida nos pide un cambio o quizás seguir huyendo. Eso depende de cada una de las historias. Hoy quiero invitarles a entrar ahí, en ese territorio donde la psicología se vuelve experiencia y donde cada uno puede reconocerse en su propia historia. Vamos a entrar ahora en un terreno simbólico pero profundamente humano. ¿Y cuál es la proyección del proceso de individuación tal cual lo decía Jung? Ese viaje silencioso hacia la totalidad psíquica, hacia la integración de lo que somos y lo que tememos ser. Jung a eso lo llamó la realización del sí mismo, pero en la práctica es algo que todos vivimos cuando sentimos pues que estamos cruzando un umbral interno. Muy bien, para entender ese trayecto es cuando necesitamos mirar sus propias etapas. Carl Jung usó la obra de química como ese proceso. Esos antiguos nombres que parecen pertenecer pues a otra época, pero que más bien llegan a describirnos con precisión la experiencia emocional de transformarse, como por ejemplo cuál, la separatio, la nigredo, la albedo, la mortificat. Y es que no son conceptos abstractos, son mapas del alma. Veamos, la separatio es la disociación necesaria. Es el momento en el que la vida nos obliga a separar lo que somos de lo que pretendemos ser. Cuando finalmente distinguimos nuestras voces internas y reconocemos cuál de ellas hemos estado ignorando. El siguiente punto es la nigredo y la mortificar, la que llamamos la noche oscura del alma. Es ese punto de quiebre donde todo se oscurece y pareciera que no estamos avanzando en absolutamente nada. Es esa muerte simbólica de una forma vieja de existir y el derrumbe que muchas veces preferimos llegar a evitar, pero que siempre abre paso a cosas nuevas. Es muy interesante. Por último, la albedo y el lavado milagroso es la iluminación blanca, la que consideraban así. Después de atravesar la oscuridad ocurre algo sutil, es una claridad inesperada. No es una epifanía grandiosa, sino más bien una sensación de limpieza interna, como si una parte de nosotros emergiera renovada, lista para ver el mundo sin tantas sombras como vemos habitualmente. Hoy vamos a desglosar estas etapas no como teoría, sino como experiencias que todos, sin excepción, vivimos en distintos momentos de nuestra vida. Porque el viaje hacia uno mismo siempre empieza en el instante en que dejamos de huir y hacemos frente a todas esas cosas que nos están llamando día con día nuestra atención.
Si resumimos este viaje interior en sus grandes momentos, lo que aparece es un mapa sorprendentemente preciso de nuestra psicología muchísimo más profunda, como lo veía Carl Jung. Todo comienza con la separatio. Es ese desmembramiento simbólico en el que descubrimos que nuestra personalidad no es una unidad sólida, sino más bien es un conjunto de partes que a veces chocan entre sí. En ese punto iniciamos el verdadero autoconocimiento, separar lo que somos de lo que nos enseñaron a hacer. Y es un proceso caótico, desorientador, pero absolutamente necesario en la etapa del desarrollo humano. Luego llega la nigredo, acompañada de la mortificación, que es una etapa que muchos intentan evitar porque implica abrir la puerta del inconsciente y confrontarnos con quién, con nuestra propia sombra. Ahí emergen los traumas, los complejos y las verdades que preferimos en muchos casos no mirar. Es lo que llaman la noche oscura del alma y es un descenso en el que el viejo yo empieza a desmoronarse para dejar espacio a algo nuevo por surgir. Y después, casi siempre y de manera muy silenciosa, surge el alveo. Es ese blanqueamiento que tiene algo del renacimiento. A través de la aceptación y también la integración, lo que antes parecía oscuro se convierte en claridad, en insight, en una sabiduría que no se aprende en ningún libro que tú busques. Es como si lo que estaba congelado dentro de nosotros cobrara nueva vida nuevamente y regresara al centro de nuestra identidad, ahora mucho más amplia, más auténtica, etc. Pero lo más importante es esto, no se trata de un camino lineal. Este ciclo puede repetirse en espiral a lo largo de la vida, cada vez más profundo, cada vez más honesto. Y es ahí, precisamente ahí, donde comienza lo verdaderamente interesante del vivir. Ya lo decía Erickson en sus etapas del desarrollo. Cada etapa del desarrollo trae un conflicto y una resolución. De ahí es donde más adelante vamos a ver cuáles son esos conflictos que realmente cada quien vivimos y cuál es su verdadera resolución. Y lo vamos a ver mejor aún desde el enfoque cinematográfico que nos brinda el estudio A24 en sus películas. Everything Everywhere All at Once en 2022 es la separatio más literal y caótica que he visto. Esta película es el arquetipo prácticamente de la separatio, llevado a que al extremo. Es el desmembramiento no solamente psicológico, sino multiversal. ¿Qué es lo que se separa? Pues la protagonista Evelyn experimenta la fractura de su identidad en una mirada de yo alternativos. Su persona, la lavandería fracasada, la esposa decepcionante, se descompone al enfrentarse con las versiones de lo que pudo ser, por ejemplo, una estrella de cine, chef, entre otras cosas. ¿Dónde sucede el desmembramiento? Pues la película visualiza literalmente la sensación de estar hecho pedazos al tener que acceder a las habilidades y recuerdos de sus otros yo. La sobrecarga de información y también las identidades es una metáfora perfecta de la crisis de la separatio. El dolor, como tal, Evelyn sufre una profunda confusión y el nihilismo al ver cómo cada elección la llevó a una vida diferente, desintegrando la coherencia de su vida actual. Boo is Afraid, en el 2023, una separatio de pesadilla, el ego desmembrado por la ansiedad y la culpa. Más bien esto es una epopeya junguiana sobre la disociación de un hombre que es atormentado. ¿Qué es lo que se separa? El ego de Boo se fragmenta completamente de la realidad. La película separa brutalmente su persona, que es el hijo obediente y temeroso, de su sombra, sus miedos más profundos, su sexualidad reprimida y su rabia hacia su madre. El desmembramiento en el viaje de Boo es un descenso a un infierno personal donde cada entorno
Su apartamento, la casa suburbana, el bosque, representa una parte escindida y proyectada de su propia mente. La narrativa onírica y surrealista es la representación visual de una mente en plena disociación. Y aquí pasamos al dolor. El dolor aquí es pura ansiedad y paranoia. Bo es un muerto en vida que es incapaz de integrar las partes de sí mismo, por lo que éstas se manifiestan como monstruos y persecuciones externas. The Lighthouse en 2019. La separatio en completo confinamiento. Esta es la lucha entre la persona y la sombra. Esto es una película que es pura separatio en un espacio completamente cerrado. ¿Qué es lo que se separa? La psique de los dos fareros se descompone, separando la civilización de la barbarie, la lucha de la razón y la conciencia del inconsciente. El desmembramiento acá es la relación entre Efraín, que es Robert Pattinson, y Thomas, William Dafoe. Puede leerse como la lucha entre el ego consciente y la sombra arquetípica y bestial. A medida que avanza la película, sus identidades se difuminan y se desmiembran, perdiendo toda noción de individualidad separada. Así es que el dolor está en la pérdida de la cordura y la desintegración de la realidad compartida llevada por el aislamiento, el alcohol y la represión sexual. Hereditary 2018. La separatio familiar, la disolución de los lazos y la identidad heredada. Aquí la separatio ocurre a nivel familiar y corporal. ¿Qué es lo que se separa? Pues en este caso la familia como unidad coherente se desmiembra literal y figurativamente tras una tragedia. Annie, que es Toni Collette, se separa de su rol de madre y esposa, sumergiéndose en un inconsciente representado por el espiritismo y la herencia maldita de su madre. Acá el desmembramiento ocurre cuando en la película se llega a la obsesión con la fragmentación corporal, el accidente, la decapitación, que refleja la fragmentación pública. Peter, el hijo, experimenta una disociación brutal, separándose de su propio cuerpo y voluntad, mientras una fuerza externa, un complejo autónomo o un arquetipo posesivo toma el control de él. El dolor es un dolor visceral de duelo y culpa y la horrible sensación de que tu propia vida y tu cuerpo no te pertenecen. Midsommar 2019. Acá vemos la separatia inducida. Es la disolución del ego a través del ritual. Es un viaje planificado hacia la separatio. ¿Qué es lo que se separa? Bueno, Dani Florence Pugh se separa de su identidad anterior, que está marcada por una tragedia familiar y una relación tóxica. La comunidad de Harga actúa como ese catalizador que acelera brutalmente este proceso. Así es que el desmembramiento lo vemos en que la película muestra la descomposición de su grupo de amigos, cada uno representando un aspecto racional o arrogante del propio ego, pero que finalmente la disolución de su relación con Christian hace que el ritual y las drogas sirvan para desmembrar la antigua personalidad. El dolor en este caso es el duelo extremo y la traición que se utilizan para vaciar a la protagonista y prepararla para un renacimiento, que en este caso es muy siniestro, pero sigue el patrón alquímico de que nos detalla Carl Jung. Y pues bueno, mención de honor, Talk to Me en 2022, una representación moderna y adolescente de esta separatio. La mano embrujada actúa como un portal al inconsciente y pues a hablar con los espíritus. Esto realmente es una metáfora perfecta de invocar contenidos psíquicos que no son integrados a nosotros, como lo habla La sombra de Carl Jung. Los personajes se separan brutalmente de su realidad y su propio cuerpo al permitir que estas fuerzas los posean con resultados catastróficos. Pues bien, ahora profundizaremos en lo que es la nigredo, la cual es la etapa más oscura y crucial de este proceso. Si la separatio es el desmembramiento, la nigredo es la putrefacción de esos pedazos.
es el fondo del pozo psicológico, donde la desesperación y el enfrentamiento con la sombra son totales. Así es que el estudio A24 analiza muy bien esta temática a través de sus películas y con la observación de un lente muy, pero muy profesional. En esta película, el estudio A24 nos muestra la Nigredo como duelo, culpa y también como posesión. Esta película prácticamente es la Nigredo filmada. Es la putrefacción de toda una familia, o lo que llamamos la noche oscura del alma. Annie, que es Toni Collette, encarna la Nigredo en su forma más pura, el duelo que se convierte en rabia, la culpa que nos carcome, la desesperación absoluta, y también su grito en la escena es el sonido del alma que está en putrefacción. Acá la sombra es literal y metafórica. Se ve una confrontación con ella misma. Es la herencia maldita, la abuela, el culto que emerge desde el inconsciente familiar para poseerlos y destruir su realidad. Peter vive su propia mortificación. Su antigua identidad de adolescente común muere mientras es poseído por el rey Paimon. La película no muestra el renacimiento, sino el triunfo completo de esta sombra que es externalizada, culminando en la decapitación simbólica del ego, o sea, el padre, y la coronación del inconsciente demoníaco. Acá tenemos un caso clásico del anigredo por confinamiento y paranoia. El anigredo aquí es un lodo mental que todo, pero absolutamente todo lo envuelve. La putrefacción mental es este encierro en el faro como un caldo de cultivo perfecto para que pueda surgir la noche más oscura del alma. La racionalidad y la civilización se pudren, dando paso a la superstición, a la lujuria bestial e incluso a la paranoia. La tormenta eterna y el sonido de la sirena son la ambientación sonora de esta descomposición psíquica. Acá la mortificación es propia del ego. ¿Por qué? Porque Thomas Wake, William Dafoe, actúa como un agente de la mortificación para Efraín, Robert Pattinson, sometiéndolo a un ritual de humillación y locura, haciendo que el muerto es la identidad anterior de Efraín, que se revela como una farsa. Al final es devorado por las gaviotas, que son símbolos de las almas de los marineros muertos. Una imagen potentísima de la aniquilación final del ego en su estado más bajo. Aquí esta fase de la negrera ritualizada pero catalizada al mismo tiempo. A diferencia de las anteriores, aquí la negrera es inducida y dirigida por la comunidad. El duelo es la materia prima. El estado inicial de Dani, la nigredo pura, un duelo catastrófico, aislamiento y una relación moribunda, hace que la comunidad de Harga no solamente cure su dolor, sino que amplifique y ritualice este dolor, usándolo como el combustible que va a servir de materia prima para su transformación. ¿Qué pasa aquí con la mortificación del viejo vínculo? La cena del suicidio ritual de los ancianos y sobre todo la del juego de gritos, donde las mujeres reflejan y amplifican el dolor de Dani, son actos deliberados de mortificación. Su antigua identidad como novia estadounidense e individua debe de morir. La quema del oso, el símbolo de Christian, es al final la cremación ritual de su viejo vínculo, el acto final de esta muerte que resulta ser controlada. Siempre que veo esta película recuerdo mucho un anigredo, pero al estilo de una pesadilla kafkiana. Es la experiencia del anigredo como una ansiedad generalizada y perpetua. El pesimismo y la desorientación son totales. El protagonista no tiene un momento de paz. Cada entorno es una nueva cámara de tortura psicológica. La ciudad es un infierno paranoico. La casa suburbana es una trampa freudiana. El bosque es un teatro de la culpa y la memoria traumática es la nigredo sin fin, donde el ego está en un estado constante de mortificación. El muerto que camina es el arquetipo propiamente, según Jung, del muerto, del que habla
justamente el psicoanálisis. Su ego está tan aniquilado por la ansiedad y la culpa materna que es incapaz de actuar con autonomía. Es un espectador pasivo de su propia destrucción, culminando en un juicio y ejecución literal por el crimen del tan solo hecho de existir. En esta película, la Nigredo no es solamente un vacío, sino más bien una sobrecarga. La muerte del sentido la vemos en la confrontación con el Bagel, el Yogu Tupaki, que representa el punto más bajo de la Nigredo, la comprensión nihilista de que en un multiverso infinito nada importa. Es la muerte de todo significado, propósito y más bien le da coherencia. En este caso sería como la putrefacción final de la esperanza. Acá se deja la semilla en la oscuridad. Sin embargo, esta película es un ejemplo perfecto de lo que Jung veía como la fertilidad del anigrado. Es precisamente en este punto de nihilismo absoluto representado por las piedras silenciosas donde Evelyn encuentra la semilla del albedo. Si nada importa, entonces el único significado que existe es el que nosotros creamos a través del amor y la bondad. La mortificación del ego, que quería tener razón y éxito, es lo que permite el nacimiento de un yo mucho más compasivo. Acá tenemos el caso pues mucho más fuerte, una consecuencia última de lo que hablamos de la nigrera, y es la adicción y la posesión. Aquí es la consecuencia de jugar con fuerzas psíquicas que no se pueden controlar. La putrefacción del grupo y el alma. La descomposición no es lenta, es violenta. Después de la posesión, el espíritu de la sombra se adhiere a Mía, corroyendo su realidad. En este caso, la migrado es la paranoia, la incapacidad de distinguir lo real de lo posesivo y la culpa por haber causado la muerte cerebral de su propio amigo. Aquí hay una confrontación con la sombra que es proyectada. Los espíritus son proyecciones de su dolor, de su trauma y soledad. Al final, Mia es empujada a un acto final de mortificación, su suicidio, creyendo que se reunirá con su madre muerta, solo para encontrarse atrapada en un infierno personal y poseída para siempre. Es un final que niega el albedo totalmente y se queda atrapado en una Nigredo eterna. Tras habernos hundido en Nigredo, ese pantano donde A24 recrea sin prisa, queda claro que Susine entiende esta etapa como un territorio donde el ego debe morir, en lugar del fondo del pozo, que es clásico y común del cine comercial. Aquí la descomposición se convierte en una atmósfera y los personajes no solamente caen, habitan su caída. Son historias donde el protagonista debe enfrentarse a su propio demonio interior, aunque ese encuentro no garantice ninguna salida luminosa. Solo después de esa putrefacción psicológica se abre la posibilidad del siguiente movimiento alquímico, y así es como llegamos al albedo, la fase del lavado, la claridad, la reconciliación con lo roto, pero fiel al espíritu inquietante de A24. Esta purificación rara vez es nítida o amable. La albedo aquí no siempre salva, a veces desfigura, a veces condena y otras engaña. Es la etapa más resbaladiza porque lo blanco puede ser luz o en otros casos ceguera. En Everything Everywhere All at Once aparece la versión más pura y excepcional del albedo, la lágrima de Evelyn, como un agua milagrosa que limpia la negrura nihilista del bagel y une las partes dispersas de su ser. La claridad final es real. Ella ya no es poseída por sus múltiples versiones, sino que las integra pues en un yo más reflexivo, compasivo y también auténtico. Pero A24 casi nunca es tan benévola. En The Lighthouse, el lavado del mar es un bautismo fallido. No purifica, sino que deshace. Ephraim accede a una luz blanca que no ilumina, sino que devora. Es una albedo psicótica donde la claridad es la conciencia de la propia ruina. Así es como en Midsommar, la albedo siniestra. El dolor de Dani es lavado por una comunidad que no la sana, sino que la absorbe. Su sonrisa final es un renacer sin yo, un albedo lograda a costa de su individualidad. Caso contrario, simplemente no ocurre en Hereditary,
porque la inundación del inconsciente arrasa con todo. La luz que queda es la de Paimon, un orden impuesto por un arquetipo que ha reemplazado a Led. Y en Bill is Afraid, el lavado se vuelve condena. El agua nunca limpia, solo ahoga. Y la claridad final es la comprensión de una culpa imposible de expiar. La albedo se convierte en luz de juicio, no de integración. Y en Talk to Me, la albedo es una trampa. Nia confunde suicidio con purificación. Y la aparente paz luminosa es simplemente la calma eterna de la posesión. No renace, ella desaparece. Así es que en conjunto el cine de A24 retrata un viaje químico donde el albedo no es un premio automático por haber atravesado la oscuridad, sino un umbral muy peligroso. Integrar la sombra requiere conciencia, valor y una identidad lo suficientemente fuerte para no disolverse en lo que intenta comprender. Por eso, entre tantas albedos distorsionadas, fallidas o perversas, la historia de Everything, Everyone, Everywhere, All at Once destaca como un destello casi milagroso, la prueba de que la transformación es posible, aunque en el universo de A24 sea la excepción y no la regla. Te agradezco que me hayas acompañado, no olvides dejar tu like, que estés muy bien.